Amigas y amigos, los saludo con mucho gusto a toda la comunidad de cadena de suministro, logística y transporte que nos ve en México, América Latina y otras partes del mundo. Y espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien de salud y que estén extremando precauciones ante la crisis sanitaria que actualmente padecemos. Mi nombre es Enrique Duarte, soy editor web de Grupo T21 y hoy me acompaña y saludo con mucho gusto a Enrique Upton, quien es Chief Operation Officer de SAP México, compañía de desarrollo de software empresarial, con quien hablaremos de un tema muy interesante y trascendental para el mundo de los negocios, que es la transformación digital. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar con ustedes, de poder tener este espacio de conversar de transformación digital con toda la gran audiencia de T21. Así es que listos para poder probablemente dar algunos insights que pueda ayudar a toda la audiencia a tomar decisiones en estos planes de transformación digital que sabemos que todas las organizaciones están diseñando. Empezando o ingresando con el tema, de acuerdo con lo que hemos escuchado de los especialistas a lo largo del último año, esta transformación digital ha tenido un gran impulso por los efectos que ha ejercido la pandemia sobre los negocios y que incluso su aplicación se ha adelantado de tal manera que lo que se esperaba que ocurriera en los próximos 3 a 5 años ya está sucediendo. Y si pudieras plantearnos, Enrique, rápidamente en un contexto de qué es lo que sucedía antes de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, cómo se presentaba el panorama de la transformación digital en las empresas en países como México y en la región de América Latina. Y en un segundo momento, cómo es que a casi un año de la pandemia, los negocios han tenido que responder ante múltiples situaciones que han complicado sus operaciones y que precisamente la integración tecnológica ha sido pieza clave para su supervivencia. Claro, no, muy bueno. Mira, antes de esta pandemia me parece que existía cierta conciencia en las organizaciones acerca de la necesidad de empezar a transformarse digitalmente. Ya había industrias como la industria de retail, por ejemplo, experimentando estas compras en línea, estas compras en tiendas físicas, compras en marketplaces. Entonces, moviéndose hacia un mundo omnicanal, pero tal vez en un menor volumen. Entonces, pienso que las compañías empezaron a diseñar este plan, estando conscientes que un día tendrían que acelerarlo, sabiendo que era importante, pero tal vez no conscientes de la urgencia. A través de que empezamos a atravesar la pandemia, este tema importante realmente se hizo urgente, ¿no? Y el por qué se volvió urgente, más allá, me parece, por tres variables. Había una nueva necesidad, ahora sí real, de conectar con el consumidor. También es verdad que las cadenas de suministro se estresaron con los diferentes lockdowns que tuvimos en el mundo. Y por último, nosotros mismos, los colaboradores de las organizaciones, trabajando de forma remota, intentando ejercer nuestras funciones anteriores en un ambiente distinto al que estábamos acostumbrados de ir a la oficina, de convivir con nuestro compañero, de tener reuniones físicas presenciales. Entonces, creo que todo eso hizo que ahora sí las organizaciones nos pusiéramos en marcha, en acelerar este plan y aquí empezó la historia que yo comparto con muchos de nuestros clientes de lo que se volvió PowerPoint, ¿no? Y lo que era PowerPoint versión 5, versión 6, versión 7, se tuvo que olvidar de llevar ese PowerPoint a versión 8 a experimentar y comenzar a aprender en el vuelo, donde la realidad, aquellas compañías que están aprendiendo de forma mucho más acelerada son las que empiezan a obtener ese beneficio de estas
nuevas dinámicas de comportamiento del consumidor y, ¿por qué no también empezando a tomar oportunidades de acotar brechas que antes eran barreras de entradas para compañías en una etapa muy temprana de su vida como organización, donde tal vez el capital no era vasto para poder competir en un mundo físico, aperturando tiendas físicas, pero sí el capital intelectual era suficiente para que de forma inteligente, a través de la tecnología, se empezaran a convertir en competidores claves o relevantes o en opciones interesantes para los consumidores. Entonces, creo que eso es donde hemos estado evolucionando y experimentando en el mercado mexicano la transformación digital hoy en día. Por supuesto, sí. Son elementos muy importantes que se han reunido justamente en un espacio de tiempo muy estrecho, en donde pues precisamente las empresas han tenido eh, pues a marchas forzadas, algunas que no estaban preparadas en ese sentido, han tenido que aplicar estas estrategias. Pero si nos vamos precisamente a la parte de cadena de suministro, a la parte de las actividades de logística, transporte de mercancías, estas empresas o estas áreas dentro de las compañías, ¿cómo han tenido que aplicar estas soluciones o qué nuevas tendencias se tuvieron que sumar en sus proyectos para adaptarse a estas situaciones que ya estás describiendo? No, yo creo que esa es una gran pregunta y bueno, mucha de nuestra audiencia yo creo que ya lo vivió, pero creo que el primer efecto que pasaba en las cadenas de suministro era la escasez de algunos componentes, de materias primas y por ende la necesidad de buscar nuevos proveedores al vuelo, ¿no? Y de diversificar dichos proveedores. Probablemente alguna materia prima que 80% de ella estaba concentrada en un proveedor, dada el cierre de algunas plantas de ese proveedor, tuvo que diversificarse de 1 a 7 a 8 y me parece que desde buscar y encontrar esos proveedores comenzó el reto digital, el cómo abrir las redes de las compañías para capturar proveedores mucho más pequeños, pero al final del día no parar aquellas líneas de producción, ¿no? El segundo tema que creo que también fue un reto para las cadenas de suministro fue lo que pasaba en las plantas, ¿no? Al ser esta una emergencia sanitaria y tener que manejarnos con sana distancia, algunas organizaciones se vieron obligadas a tener que disminuir cierto personal simplemente por el cuidado de la población y por depender mucho más de la automatización de algunas líneas de producción para, insisto, no bajar los niveles de producción que se le estaban requiriendo, por ejemplo, a compañías en alimentos, donde por más que nosotros fuimos a nuestras casas, la demanda se mantuvo constante y en ciertas industrias inclusive se elevó o subió, ¿no? Había que forzar la capacidad de producción, insisto, con reglas sanitarias para cuidar a nuestros colaboradores. Después, creo que el tercer punto en discordia fue la logística, la distribución per se, ¿no? Donde también había ciertas barreras de entrada donde era necesario ejercer cierta trazabilidad de los componentes, pero también buscar la manera más óptima o terceros para la entrega de dichos productos. Y hablo de compañías B2B, pero también compañías que experimentaron esto B2C. Y hay un dato interesante, ¿no? En el modelo digital B2C es bastante interesante porque, bueno, tú abres un canal digital, una página web, para que un consumidor pueda adquirir el producto, pero es verdad que la tasa de devoluciones en el mundo digital, en las compras web, es mucho mayor que lo que existe en la tienda física. Entonces, había la necesidad de hacer una logística inversa, donde había algún consumidor que se había equivocado en el producto deseado, que sabía cuál quería y que alzaba su mano y decía, te tengo que regresar pero quiero que me entregues el otro, ¿no? Entonces, aquí la verdad que los elementos de trazabilidad
se volvieron fundamentales, Tocayo, en el reto de toda nuestra audiencia que trabaja todo el día en las cadenas de suministro, ¿no? Y después yo pienso también que se aceleró el tema de no solamente entregar, ¿no? Entregar un bien, sino también documentarle a tu cliente el cómo lo estabas entregando, desde la forma en que lo estabas produciendo, asegurarte que lo estabas haciendo de una forma sostenible, sustentable, responsable, pero también que estaba pasando todos los márgenes de control para que al final del día, ¿no? Si ese componente que tú le estabas dando a tu cliente, que puede ser, por ejemplo, una armadora de automóviles, tuviera los estándares de calidad que realmente necesitaba ese armador para poder responsabilizarse del bien final ante el consumidor final real, ¿no? Entonces, todo eso pasó en un periodo muy corto. Es verdad que ya venían las tendencias, pero simplemente, insisto, la pandemia hizo que se acelerara la necesidad de inyectar tecnología en estos procesos que muchas veces se operaban de forma manual. Y creo que es importante mencionar que dentro de todo lo que hemos estado observando en los efectos de la pandemia sobre el mundo empresarial, tendríamos que estar bien sabidos o especificando cómo es que a cada una de las industrias le ha ido. Es decir, no a todas les ha pegado tan fuerte como a algunas que de plano sí han tenido que cerrar líneas operativas, espacios comerciales, pero que pues a partir de todo esto, de estas afectaciones, eh, la integración, y volvemos al tema, ¿no? La integración de la tecnología ha sido pieza clave para poder seguir operando. Y una de las partes importantes o temas importantes que ahorita destaco dentro de lo que me mencionas, justamente es sí, la trazabilidad que una empresa puede dar a su cadena de suministro, junto con la visibilidad, ¿no? De todos los actores que están implicados. Y es ahí donde me gustaría como abundar contigo. Eh, ¿cómo el mercado está requiriendo qué tipo de tecnología en específico o cuál es la tendencia que se está presentando al adquirir este tipo de soluciones para enfocarlas a estas problemáticas que estamos platicando en este momento? Sí, no, mira, tal vez hablemos de la industria, por ejemplo, automotriz, ¿no? Pongamos un ejemplo en la industria automotriz y todo el Tier 2 que trabaja atrás de las grandes armadoras. La demanda se hizo muy volátil, ¿no? La demanda de los automóviles, principalmente en el mercado de Estados Unidos, donde se tiene preferentemente un modelo de leasing, ¿no? Es decir, el consumidor no adquiere el activo realmente, sino lo renta y constantemente cada 2, 3, 4 años lo está cambiando. Estos contratos se volvieron un poco impredecibles y algunos los extendían, ¿no? Lo cual hacía que las armadoras ajustaran sus planes de producción al vuelo y a su vez le requirieran al Tier 2 que participan en las cadenas de suministro una visibilidad mayor de los inventarios que tenían disponibles. Punto número 2, una visibilidad mayor del lead time, de los tiempos de entrega. Y 3, como te decía, una mayor trazabilidad para entender de dónde venía el componente que estaban mandando, por si es que acaso se gestionaba algún defecto. Entonces, ¿dónde es que vemos que nuestros clientes o la industria per se está invirtiendo? Claramente hay una fuerte inversión, Tocayo, en automatizar las plantas, en buscar que las líneas de producción se apalanquen de la tecnología para disminuir los desperdicios, para poder optimizar los tiempos de producción, ¿no? Insisto, también para darle trazabilidad al componente desde su origen. La segunda tendencia que estamos viendo de inversión en tecnologías en las herramientas de planeación de la demanda. Cada vez vemos más a las compañías solicitándonos herramientas que utilicen no solo modelos
lineales o de regresión para poder hacer el armado del plan de la producción, dado que ahora hay volatilidad, sino también de cierta forma incorporen la información en tiempo real y le den cierta inteligencia, ¿no? Lo que conocemos como inteligencia artificial a este modelo para no solamente confiar en el pasado, sino con información en tiempo real, reaccionar o ajustar ese plan de la producción. Después diría también que hay sin duda una inversión muy fuerte en la logística per se, en cómo trazar la ruta más eficiente, ¿no? El qué tipo de componentes embarcar en conjunto para optimizar no solo costos, pero también es algo que me da mucho gusto que he visto, Tocayo, también tratar de optimizar el impacto al ambiente, ¿no? De tener una disminución de huella de carbono, eso sin duda es algo que hemos visto que está pasando y bueno, hoy, insisto, compañías, por ejemplo, en México tenemos la fortuna de apoyar en este plan digital a una empresa orgullosamente mexicana que es Grupo Bocar, que participa en esta cadena automotriz, que justamente ha ido haciendo inversión en este plan tecnológico que al final del día, a pesar de que tal vez lo que llamamos el top line se pudo haber impactado por el pedido de órdenes per se, ¿no? En verdad lograron una eficiencia muy, muy buena para poder mantener un margen operativo que les permita seguir contando con la rentabilidad que tenían en años anteriores a la pandemia. Claro, y que son puntos muy esenciales dentro de la operación de las empresas y que sabemos que en un país como México la mayor parte de las empresas son micro, pequeñas y medianas y que pues bajo esta dinámica que se ha insertado de querer eh, eh, integrarse hacia esta tendencia tecnológica, pues muchas presentan o ven muchos retos en el camino. ¿Qué consejo o cuál es la ruta que debería seguir una pyme en este campo que estamos hablando de la integración tecnológica? ¿Por dónde empezar? Y cuál sería como que uno de los puntos que nunca debería dejar de observar para seguir en esta ola tecnológica. Sí, mira, mi perspectiva siempre que tratamos de asesorar a compañías en la transformación digital es comenzar por pensar en quién es su cliente, ¿no? Y qué es lo que ese cliente valora. Entenderlo muy bien y en base a eso hacer inversiones inteligentes, porque una pyme, insisto, una pyme, a diferencia de los grandes corporativos, tiene el reto de ser muy inteligente en dónde invierte sus recursos. Si yo te puedo decir algo, yo soy un confiado de que la tecnología acota las brechas, pero también soy consciente, insisto, de que los recursos son limitados. Entonces, mi recomendación hacia ellos sería, insisto, conceptualizar bien quién es su cliente y qué es lo que valora. Y hay herramientas que te ayudan a hacer eso, ¿no? A un costo bastante rentable. Y después de ahí, en base a lo que esos atributos que el cliente valora, tratar de mapear cuál es el diseño operativo per se que yo tengo que gestionar como pyme para que eso se cumpla y para que empiece a tener un rol eficiente en el mercado. Y después habrá procesos de negocio donde vale la pena digitalizarlos y habrá procesos de negocios donde no. Todo tendrá que tener un costo-beneficio y a dónde voy, ¿no? Evidentemente, casi siempre entre mayor volumetría, mayor necesidad de inyectar tecnología en dicho proceso de negocio. Entonces, mi recomendación hacia ellos sería, insisto otra vez, ¿no? Ya después de haber analizado esos atributos de su cliente, gestionado ese modelo operativo, encontrar esos puntos inteligentes donde valga la pena invertir, de tal manera que les den eficiencia hacia la cadena de valor que están tratando de generar y en la cadena de suministro donde participan. Y el otro punto que yo también soy un creyente, por más que seas una pyme o por más que seas una multinacional, es en el talento, en el cómo poder atraer y retener mejor talento.
Y eso también es una de las ventajas, ¿no?, que nos ha traído la pandemia, el poder capturar talento de distintas zonas geográficas, ¿no? Empresas que estaban probablemente basadas en la Ciudad de México, hoy pueden buscar talento en otras geografías sin tener que reubicarlos y traerlos a sus operaciones de la Ciudad de México, solo por citar un ejemplo, que realmente contribuyen a ejecutar esta estrategia, ¿no? Entonces, yo sin duda, insisto, también buscaría qué tanto se puede invertir en herramientas que te permitan digitalizar el trabajo y habilitar una colaboración virtual para poder subir la barra del talento que estás atrayendo como pyme. Por supuesto, una de las herramientas, ¿no?, que también ha tenido mucho valor en las empresas es cuidar el talento, pero también impulsarlo a que haga pues mejores cosas en esta situación de crisis. Eh, la parte de comercio electrónico, que sabemos que también se ha convertido en una pieza importante dentro de esta dinámica de crisis sanitaria. Muchas empresas grandes, medianas, pequeñas han volteado a este canal digital para depositar ahí bueno, parte de sus ventas, que algunas ya lo han convertido en un canal importante, otras van construyéndolo. ¿Cuál es la tendencia o quizás se ha presentado allí la adquisición de tecnología para poder atender este canal entre las empresas? Claro, no, digo, evidentemente ha habido inversiones muy fuertes, ¿no? En comercio electrónico, en gestionar esta tienda virtual para poder atacar al consumidor ahora que algunas tiendas físicas permanecen cerradas. Pero la tendencia, o si me permites decir, aquellos que yo veo que están haciendo las cosas de forma correcta son los que están entendiendo que al final del día va a ser un mundo omnicanal, ¿no? Y que tú tienes que asegurarte de darle diferentes accesos al consumidor hacia tus bienes para que él escoja el que más conveniente le resulte. La pandemia no va a ser por siempre, ¿no? Y de hecho la vacunación está avanzando al ritmo que tiene que avanzar y yo soy un confiado que pronto lograremos regresar a un mundo mucho más parecido en el que vivíamos antes de esto, ¿no? Y eso implica que se van a empezar a abrir las tiendas, pero que algunos consumidores se van a quedar con el hábito de comprar de forma digital. Y entonces ahí viene la derivada, ¿no? Donde yo te decía, una tendencia muy fuerte es en manejar el inventario a nivel omnicanal, ¿no? O sea, eso es un reto bien interesante porque tú en tu página web, ¿no?, hay disponibilidad de todo, en teoría, o el cliente cree que hay disponibilidad de todo. Y lo peor que te puede pasar es que te den clic, ¿no? Y que ejecuten la compra y que después le tengas que mandar un email pidiendo una disculpa diciendo que no cuentas con el producto, ¿no?, en el inventario y que probablemente tu ciclo de producción va a ser de 2 meses y que prefieres regresarle el dinero, ¿no? Entonces, vemos una tendencia muy fuerte en esta visibilidad del inventario en el mundo omnicanal y en invertir en tecnología para que esto suceda. E insisto, se vuelve una ventaja competitiva, donde ahora sí, independientemente de que el cliente vaya a la tienda física, esté tocando un marketplace como por ejemplo los que conocemos, Amazon, Mercado Libre, etcétera, o nuestro propio website, yo siempre esté listo para entregarle el producto. Por supuesto, tener todas estas variables en línea para poder ofrecer lo que también se ha mencionado, que es la experiencia, ¿no?, del cliente. Nunca antes se había visto, o más bien, eh, en esta situación en la que estamos viviendo, la experiencia del cliente se ha valorado aún más para poder alinearlo todo lo que está atrás y llegar a este punto final con el consumidor y depositarle el producto como lo requirió, en la condición en la que él lo solicitó. Entonces, eh, todo esto se vuelve algo muy importante para pues tenerlo en mente, ¿no?, dentro de también lo que va a suceder. Es decir, ¿cuál es la visión de SAP? Que, pues bueno, la perspectiva del 2021 se ve pues también de incertidumbre, ¿no? Ya lo decías, la aplicación de la vacuna
ya va corriendo, pero de manera dispara en algunos países. Bueno, algunos ya van más adelantados que otros, pero bajo estas perspectivas que se están presentando, ¿hacia dónde mirar justamente en el tema que estamos platicando al futuro de la integración tecnológica? ¿Cuáles serían como que los siguientes pasos a observar y que las empresas deben tener en cuenta para ir en ese camino? Claro. Bueno, yo diría, primero sería reconocer y entender que la transformación digital es un proceso continuo y constante. No es algo de un paso, ¿no? Y ya estoy listo y ya me transformé digitalmente. Es algo evolutivo, es algo que se vuelve mucho más un servicio que un producto. La visión de SAP es precisamente esa, ¿no? Ofrecer transformación digital como servicio, tratando de traer las mejores prácticas de industria. Nosotros llevamos, Tocayo, 50 años en el mercado, diferenciándonos por entender muy bien los procesos de negocio y constantemente estar recopilando lo que nuestros distintos clientes alrededor del mundo hacen para poder en nuestros aplicativos generar lo que llamamos mejores prácticas. Pero insisto, las mejores prácticas de hoy no van a ser las mejores prácticas del 2024 o del 2027. Es un modelo evolutivo constante que se vuelve un servicio. Entonces, me parece que las compañías ya están entendiendo eso. Tal vez al principio había una creencia, insisto, ¿no? Que era un plan y que en un año estoy listo. No, que es un camino de aprendizaje. El segundo elemento que me parece que todos debemos de estar muy conscientes y también es parte de la visión de SAP es la información, es el valor de la información y del dato, ¿no? El dato, se ha dicho ya años atrás que es el nuevo petróleo y realmente el dato es lo que te ayuda a convertirte inteligente como compañía, ¿no? En medida en que tú inyectes información en las soluciones de tecnología que gestionan tus procesos de negocio, probablemente lograrás automatizar algunas tareas que te generen eficiencia o tomar mejores decisiones. Y el tercer elemento que vemos nosotros necesario y creemos mucho en nuestra visión es en el modelo de entrega de la transformación digital, donde definitivamente la nube juega un factor fundamental para que esto se vuelva, insisto, constante. En el mundo anterior, cuando las compañías adoptaban tecnología, lo hacían, digamos, con data centers en sitio, lo cual al final del día, en su momento los proyectos eran muy buenos, pero insisto, era congelarte en el tiempo y cuando mirabas lo que habías puesto 4 años después, decías, ya no me sirve, y actualizarlo era muy difícil. Y hoy en día la verdad es que la nube lo que nos da como ventaja a nosotros las organizaciones es constantemente hacer esas actualizaciones de mejores prácticas, de procesos de negocio y de esa manera proveerles a todos nuestros clientes, ¿no? Competitividad independientemente del tiempo en donde estemos. Nosotros en SAP destinamos 13% de nuestros ingresos a investigación y desarrollo y a actualizar nuestros productos de manera continua. A todo esto le llamamos nosotros SAP RISE, ¿no? Business Transformation as a Service, donde hace 2 semanas anunciamos a nivel global esta nueva oferta y creemos que es un game changer para todos nuestros clientes, donde, insisto, pretendemos actualizarlos digitalmente, acompañarlos en este viaje, facilitarles el uso de información, todo en la nube, siendo muy conscientes también que el costo de pertenencia o el costo de operar tecnología debe de volverse mucho más eficiente, ¿no? Lo cual comienza a democratizar la tecnología y permite accesar a compañías como pymes a este tipo de servicios. Claro, sí. Donde sé que también ustedes, junto con IDC, han estado también trabajando e invirtiendo tiempo, es en la realización de un foro, donde también hablarán sobre estos temas y tratarán de dar capacitación, ¿no? Hacia las empresas, para que también tengan más información al respecto. Sí, si nos puedes contar de qué se trata este evento que están organizando con IDC.
Sí, no, fantástico. Gracias por la pregunta. Lo llamamos Go Beyond, ¿no? Pero fíjate, la manera en que nosotros lo vemos es, al final del día, sabemos que jugamos un rol en la sociedad y en el desarrollo económico de México y queremos contribuir con nuestro granito de arena, ya sea proveyendo tecnología a los clientes que nos dan la confianza, pero también de cierta forma tratando de compartir nuestro conocimiento con empresarios, con colaboradores de distintas organizaciones, independientemente que opten por esa P o no. Entonces, lo que hemos hecho con IDC es un partnership para poder generar webinars donde hablemos de tendencias de industria y de cómo la tecnología puede ayudar a eficientar esas tendencias de industria. Insisto, buscando proveer información a todos estos empresarios y colaboradores para gestionar estos planes digitales en su organización, independientemente si escogen SAP o otra tecnología. Creemos mucho en SAP México, que estamos como país en un momento fundamental donde si logramos digitalizar el país y evangelizar esto, ¿no? Educar a la población, muy probablemente generaremos competitividad a nivel global, donde muchos inversionistas miren en México una buena fuente de inversión para poder generar plantas, empresas que al final del día se traduzcan en empleos y logren ayudar a seguir desarrollando la economía del país. Así es que eso es Go Beyond, estamos muy emocionados de eso, es nuestra, insisto, contribución hacia la sociedad. Lo vamos a hacer en una plataforma abierta, por lo cual cualquiera puede accesar. Yo voy a pedir a mi equipo de comunicaciones que comparta con ustedes los canales y las ligas de acceso para que puedan postearlas en sus plataformas sociales y quien encuentre interesante el tema que vayamos a discutir se pueda unir y probablemente disfrutarlo y aprender mucho de transformación digital, tocayo. De maravilla. ¿Cuándo es el foro? Bueno, el foro es constante, es una serie de eventos que insisto, te dejaré llegar con el equipo de comunicaciones las fechas específicas para que si ustedes nos ayudan a postearlas en las redes sociales, lo hagan y también lo haremos nosotros en nuestras correspondientes redes sociales de Twitter, LinkedIn y demás canales que manejamos. De maravilla. Pues ahí está la invitación abierta para todas las personas que nos están viendo actualmente en esta entrevista. Y pues, Enrique Upton, Chief Operation Officer de SAP México, te agradezco mucho la entrevista que nos acabas de otorgar y pues hablando de esta transformación digital. A ti el tiempo, tocayo, ya me regañaron de comunicaciones, ya me dieron la fecha, desde el 16 de febrero al 2 de marzo, insisto, son una serie de webinars, entonces esas son las fechas, 16 de febrero a 2 de marzo, les estaremos compartiendo la liga. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia, esperamos que el contenido sirva mucho de vuelta para toma de decisiones. Y también reitero que en SAP México estamos súper contentos de ayudar a nuestros clientes actuales y también futuros de diseñar estos planes de transformación digital. Gracias y un saludo a todos. Gracias que las fechas y también ya te damos las gracias a ti, Enrique. Y me despido de todos ustedes, amigos de T21, no sin antes invitarlos a que revisen nuestra página web, que es www.t21.com.mx, que nos busquen en las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram como Grupo T21. Y recuerden que en nuestro canal de YouTube, en donde estamos como T21 Play, pueden encontrar nuestra oferta de contenidos digitales, como nuestro programa de diálogos empresariales de logística. Cuídense mucho, por favor. Usen cubreboca, extremen sus precauciones. Muchas gracias y hasta la próxima.